Damos gracias por tu fidelidad, por tu amor incomparable, Señor. Porque sé, Padre mío, que tú vas delante abriendo caminos, Señor, dirigiendo nuestros pasos, Señor. Y que al final del día, Padre mío, vamos a ver esa bondad tuya, Padre. Aún en la noche, Señor, ese descanso, Padre, que tanto necesitamos, esa gracia infinita, ese poder maravilloso, Padre, ese aliento de vida, Señor. Oh, y en la palabra de consejo que nos das, Padre, ayúdanos a tenerla en cuenta, ponerla en práctica, Dios. Que haya sanidad sobre tu pueblo, medicina para ellos, Padre. Que tu palabra, Señor, sea esa medicina, Señor, que sana, que restaura, Padre, que dirige, Padre, y que nos da las fuerzas para seguir adelante, Padre. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por lo que vas a hacer. Enséñanos también tu palabra, que esa palabra, Señor, traiga vida, traiga aliento, traiga paz, Señor, traiga regocijo, Padre mío. Gracias, porque yo sé que estás ahí, Señor, para alentar, para sanar, para dirigir, Padre, para ver tu bondad, para ver tu misericordia, Padre. Abre nuestros oídos, Señor. Permítanos ser receptivos, Señor, a esa palabra, Señor. Y que esa palabra, Señor, traiga luz, traiga esperanza, traiga sanidad, Padre. Traiga medicina, Señor, a nuestro corazón. Palabra vida, viva, palabra de aliento, Señor. Tu paz, tu amor y tu gracia, Padre mío, siempre permanezca, Señor, siempre al lado, Padre mío, de tu pueblo amado, Padre. Gracias, gracias, gracias. Sigue ministrándonos, Señor, con tu Espíritu Santo. Trae discernimiento, Padre. Activa los dones, los talentos que hay en cada una de tus hijas y tus hijos, Padre. Gracias, gracias, Señor. Eres precioso, eres maravilloso, eres nuestro Dios amado. Y en ti esperamos, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder nuevamente estar en este tiempo con el Señor, como lo llamamos, a este espacio, un tiempo con Dios. Pero también unidos, poniéndonos de acuerdo y llevando nuestras peticiones delante del Dios Todopoderoso y creyendo que para Él no hay nada imposible. Quiero continuar un poco con el tema que veníamos tratando el día de ayer de hacer una propuesta o escudriñar a través de la palabra cómo alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha declarado y que hemos leído en la palabra, y que yo sé que de muchas maneras muchos de mis hermanos, mis hermanas que nos escuchan tienen el deseo de seguir adelante. Y uno de los textos que estamos compartiendo el día de ayer era el pasaje que se encuentra ahí en Isaías 3:10, donde dice la palabra en la Reina Valera del 60, una de las versiones de la Biblia que más leemos. Dice, decide al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Esta palabra, como les compartía en el día de ayer, es tan importante para nuestra vida. Es la que nos trae luz, nos da aliento para seguir adelante y permitirnos el poder fortalecernos en el Señor. Inclusive les decía que en la Nueva Traducción Viviente lo expresa también de la siguiente manera. Dígale a los justos que a ellos les irá bien, y añade la palabra en todo. Cuando Dios pronuncia palabras como estas, nos da seguridad, nos da aliento, mi hermano, mi hermana. Despeja quizás las noches oscuras que a veces tenemos en nuestra vida, las tempestades que hay, las incertidumbres que hay. Porque si es una palabra de Dios y está escrita y la tomamos como una palabra rema, no importa la situación que estemos pasando, Dios nos sacará de ella. Algo hará Dios. ¿Qué hará? No sé. Pero algo hará Él. Ni tampoco le vamos a decir al Señor qué tiene que hacer. Él en su sabiduría, en su gracia, en su misericordia, traerá bendición aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las dificultades. Esa es la fe que tenemos, y sobre todo me fascina, como dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, la parte final, porque está en una exclamación. Dice, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. A veces decimos, Señor, pero tan malo que soy, tantas cosas, tan imperfecto que somos. Dios lo sabe. Pero Él nos hace perfectos a través de Jesús, quien nos perdona, nos restaura, cubrió nuestro pecado, nos da aliento, y como dice la palabra ahí en Romanos, a través de Él somos más que vencedores por el amor infinito que Él nos tiene para cada uno de nosotros.
Yo sé que se abren nuevos tiempos, que este año podemos tomar dos decisiones, o claudicar, o darnos por vencidos, o decirle, Señor, no puedo más, que no es el mejor consejo que yo le doy a alguien, sino al contrario, levantarnos nuevamente y decirle, Señor, quiero hacer las cosas correctas. Quiero ceñirme a tus enseñanzas, quiero poner en práctica, quiero traer una transformación en mi vida y en mi corazón. Y esforzarnos por alcanzar aquellas cosas que Dios nos provee. Ayer les compartía que una de las cosas que para que nos vaya bien en alcanzar los propósitos de Dios, al menos en este tiempo que estamos iniciando, es que no falte el temor de Dios en nuestro corazón. Más adelante quiero compartirle un tema que ya lo tuvimos estudiando en algún espacio, es las dificultades que tenemos cuando se pierde ese temor de Dios. Y a veces digo, qué lástima, porque es una característica que en muchos de los cristianos, de las personas que un día tuvieron ese temor de Dios, simplemente dejaron apagar ese temor de Dios y han tomado sus propias decisiones y están en un diario caminar sin tener en cuenta los consejos, sin tener en cuenta los propósitos, pero también la palabra que Él nos ha dicho. Y yo les decía que importante que ese temor siempre permanezca en nuestros corazones, porque cuando nos apartamos de Él, vienen cosas a nuestro corazón y a nuestra vida. Permitimos cosas en nuestra vida que nos llevan mejor a la esclavitud y no nos permite el poder ser libres en medio de todas las cosas. Qué bueno que tú le puedas decir, al menos yo lo hago, mi hermano, mi hermana, cada mañana, Señor, que este día no falte temor tuyo. Y yo les explicaba y les quiero recordar que lo que significa la palabra temor es honrar a Dios con nuestra vida, respetarlo, tenerlo en cuenta. No es el miedo que nos puede causar, aunque dice la palabra que Él es fuego consumidor. Pero prefiero acercarme a Él como el Dios de amor, el Dios de gracia, que nos da oportunidad para hacer las cosas correctas, que nos da el poder para hacerlo, pero depende de nosotros si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Va a depender mucho del temor que tú y yo tengamos a la reverencia, a la presencia, a la soberanía de Dios. Hay una segunda cosa que quiero compartir hoy, que aparte del temor, que es el primer paso para alcanzar las promesas de Dios, para que esto que está diciendo en Isaías 3:10 sea una verdad en nuestra vida, que no sea solamente una palabra que escuchamos, no sea solamente una palabra que le decimos amén, este año me va a ir súper bien. Y vamos a reafirmar más bien esa palabra, que si Dios nos está dando como una palabra rema, la vamos a reafirmar también poniendo de nuestra parte, diciéndole, Señor, está bien, no permito, o mejor, quiero caminar bajo ese poder tuyo, bajo esa gracia tuya, que te tenga en cuenta en todas las cosas, que lo que yo haga sea para honrarte, Señor, para disfrutar de tu compañía, para responder al gran amor que tú has tenido para con nosotros. Procura agradar a Dios en todo lo que hace. La segunda cosa que estoy pensando para alcanzar esa promesa es que nos va a ir bien en medio de este tiempo si somos obedientes a la palabra de Dios y aceptamos su voluntad. Y hay un versículo que he compartido al terminar el año pasado y que cada día que lo leo trae más luz a mi corazón. Es uno de los primeros versículos que yo aprendí, inclusive en Josué 1, 8, 9, lo aprendí en un cántico y creo que fue el primer cántico hace muchos años atrás que inclusive enseñaba a niños, y era en el caminar, tenía que ir por los campos a enseñarle a un grupo de niños bien pequeño, pero era el cántico que me acompañaba. Y mire cómo dice Josué 1:8, es un texto conocido y le está recordando o le está aconsejando a Josué, y nos aconseja a nosotros también. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. ¿Por qué? ¿O para qué? Pudieras decir. Porque entonces, dice ahí la parte final de este texto, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Creo que este versículo, y hay otros textos que también pudiéramos leer juntamente con esto, con esto que está diciendo, ¿por qué las cosas no nos salen bien? Normalmente la respuesta es, hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que no estamos haciendo conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Hay gente a la cual ha recibido mucha revelación de la palabra de Dios, pero simplemente se llenaron de conocimiento y no ponen en práctica, sabiendo que la palabra nos enseña cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que enfrentar un problema. Y el manual, escuché a alguien, especialmente en los mensajes que se envían las personas, inclusive algún comentario. Escuché de alguien muy reconocido que decía, nosotros nacimos sin un manual. Y yo dije, qué equivocada está esta persona. Porque si nacimos con un manual, así como, y perdónenme la comparación, como cualquier electrodoméstico que compramos, un móvil, un computador, un televisor, todos traen un manual. El problema es que no nos gusta leer los manuales. Nosotros nacimos con un manual también. Y aunque nos parezca muy antiguo, ya que quizás nos parezca que es simplemente letras escritas en un papel, ese manual que es la Biblia nos enseña cómo conducirnos delante de Dios, cómo conducirnos hasta el mundo, para qué fuimos creados, cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros, cuáles son las puertas que Él ha abierto, cómo podernos acercar a Dios, cuál es nuestra condición. Ahí están escritas todas las cosas. Aún está escrito, por ejemplo, de aquellos que, la bendición que recibieron por aquellos que pusieron en práctica el consejo de Dios, pero también las consecuencias que sufrieron aquellos que fueron desleales a esa palabra de Dios. Y qué buen consejo de decirle, Señor, quiero que esta palabra, Señor, quede grabada en mi mente y en mi corazón. Y así como le está diciendo casi un mandato ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y es interesante porque lo que decimos con nuestra boca, lo que hablamos, realmente es lo que está atesorado en el corazón. Con razón el Señor Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, no solamente vas a estar recitando textos bíblicos, sino que se va a apoyar para iniciar todo lo que tenga que iniciar, fortalecido, alentado, guiado por esa palabra del Señor. Y eso es maravilloso. Hay gente que tiene mucho conocimiento de ella, pero sus decisiones y sus acciones no están acorde con lo que está diciendo la palabra. Si quieres que te vaya bien, mi hermano, y lo está diciendo en la parte final de esta palabra, de este versículo de Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Háblalo, decláralo, anúncialo, díselo a ti mismo como lo he enseñado en muchos espacios. Yo mismo a veces me confronto con la misma palabra. Y ella luce en las decisiones, aún en los momentos oscuros, aún en medio de las tormentas. Tengo que recordar las promesas de Dios, hablarlas, declararlas. Lo hago a veces en el silencio de la noche, lo hago cuando estoy solo caminando, que es lo que nos está enseñando la palabra. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Quiere tener dulces sueños? Medite en la palabra. Piense en ella. Háblala, léala. Trate de aprenderse antes de dormir, antes del último momento en el día, en la noche, de memorizar un texto. Y es posible, lo he hecho y he recibido grandes cosas, lo cuento como testimonio de parte de Dios cuando leo un texto y le digo, Señor, aclárame esta palabra en mi corazón. Y pudiera contarte muchas de las revelaciones que Dios me ha dado, de las estrategias que me ha dado, aún en el sueño. El Salmo 16 dice, aún en la noche enseña mi conciencia, pero es cuando la palabra está activa.
El Espíritu Santo no tiene otro depósito para tomar, para traer revelación de lo que tenemos que hacer, sino de la palabra que nosotros hemos atesorado en nuestro corazón, en nuestra vida. De ahí el consejo que le da Josué y el consejo que Dios nos da a nosotros para que nos vaya bien es que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que meditemos en él día y noche. ¿Para qué? Para llenarnos de la palabra de Dios. No, creo que la palabra está siendo bien clara. Este versículo es bien claro. Dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él. Hay decisiones que no sabemos cómo tomar. A veces vamos a consejeros que simplemente no nos van a orientar de acuerdo a la dirección de Dios. A veces acudimos a consejos de personas que ni siquiera tienen temor de Dios. En otros casos, solamente queremos que nos aprueben aquella decisión que simplemente nosotros ya tomamos. No estamos buscando un consejo, sino una aprobación de quizás cosas que Dios no va a estar de acuerdo. Y he visto a gente enojada que cuando buscan el consejo de Dios a través de la palabra de Dios, Dios le dice lo contrario a lo que están pensando, se molestan, se enojan y no reciben la palabra. Pero un corazón humilde, un corazón que reconoce quién es Dios, que le tiene como Padre, como el Dios Todopoderoso, siempre tiene cuidado de aquellos consejos que Dios nos da para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él. No de acuerdo a nuestros conceptos, sino de acuerdo al concepto de Dios. Y si tú le pides a Dios con todo el corazón, mi hermano, mi hermana, que te oriente en decisiones que tiene que tomar, ¿qué tengo que hacer con mis hijos, por ejemplo? Que es una de las batallas que constantemente tenemos como familia. La palabra te va a destruir. ¿Cómo puedo administrar mi finanza? La palabra de Dios es la mejor orientación. Hay llaves, yo le llamo llaves, o hay principios espirituales que te ayudan en la economía. Y son tan sencillos, pero hemos recibido tanta oposición y hemos creído más a la mentira que a la verdad de Dios. Pero cuando tú haces como está escrito en este versículo, cuando tú haces todas las cosas conforme a lo que está escrito en la palabra, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, mi hermano, mi hermana. La obediencia a la palabra de Dios y a su bendita voluntad es garantía de bendición, es garantía de paz para ti, de gozo, pero también de protección, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia. Tenemos que procurar de todo corazón ser obedientes a esa palabra de Dios. No es difícil, es solamente una disposición que nosotros tengamos. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Él nos hará recordar, dice la palabra, todo lo que tenemos que decir, todo lo que tenemos que hacer. Utilicemos estas herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Seamos entendidos en ella. A veces he conocido personas que son expertas en aplicarle la palabra a otras personas, pero en sus decisiones no manifiesta que realmente pone en práctica la palabra, la bendita palabra del Señor. No es volvernos religiosos, la religión me fastidia, sino entendidos en la palabra de Dios, refugiarnos en Él, preguntarle al Señor en los momentos de oscuridad qué tengo que hacer ante esta situación. Y créame que va a tomar la misma palabra escrita como una palabra rema, va a alumbrar tu camino y vas a tomar decisiones. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, vas a ver prosperar tu camino. Muchos verán el favor de Dios en ti y vas a tener muchos motivos para testificarle, no solamente a la familia, sino con aquellas personas que interactuamos día a día, mostrarles qué hacer, cómo hacer para caminar bajo ese favor de Dios. Y caminamos bajo ese favor de Dios cuando constantemente permitimos que nuestro interior sea alumbrado por esa bendita palabra, como dijo el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos ayuda. Tenemos riquezas espirituales que nos han sido entregadas.
que no son exclusivas de personas, sino de aquellos que le creen a Dios y abren su corazón y dicen, Señor, quiero ser dirigido por ti. Dos cosas importantes para salir victoriosos. Primero, que no falte el temor de Dios en nuestro corazón. Y segundo, que seamos obedientes a las instrucciones que Dios nos da. Mañana continuamos con ese tema. Mientras tanto, dile, Señor, ayúdame a llenar mi corazón de esa palabra y a poner en práctica lo que tú nos enseñas. Comienza con las cosas que sabes. Si tienes alguna dificultad en comprender algo, hay personas que te pueden orientar, nos pueden comunicar, nos pueden hacer preguntas. Estamos para ayudarnos. Lo que no sepamos, bueno, vamos a consultar con otra persona porque no sabemos todas las cosas. Pero sobre todo tenemos un maestro que es el que nos enseña todas las cosas y Él es el Espíritu Santo. Él traerá luz a nuestro corazón. Él nos dirigirá. Tenemos muchos recursos espirituales, tenemos hombres y mujeres sabios entendidos, con el temor de Dios, que nos ayudará a orientar, que nos ayudará a dirigir, que traerá luz en medio de la oscuridad, que nos guiará a la victoria que tanto necesitamos. Que te oramos en estos momentos, mi hermano o mi hermana, y decimos, Padre, qué hermoso es aprender, qué hermoso es estar a la expectativa de lo que tú nos quieres hablar, Padre. Yo te pido, como hemos orado en tiempos anteriores, Padre, que no falte el temor tuyo en nuestro corazón, la reverencia también a tu palabra, Señor. Saber que es una palabra que nos orienta, es el manual, Señor, donde encontramos tu propósito, cómo alcanzarlo, Señor, cómo salir victoriosos, Padre. Permítanos escudriñarla, como ella misma dice, como a tesoros, para que alumbre nuestro interior. Para aprender a escuchar tu voz, Padre, para ser bendición, ser bendecidos y ser bendición donde quiera que estemos, Padre, para aprender prudencia, Padre, para ver el obrar tuyo en nuestro corazón, en nuestros hijos, en nuestras hijas, para no perder la esperanza, Señor, en medio de las batallas que libramos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de escucharte. Gracias por la oportunidad que nos das de seguirte, Padre, porque yo sé que ese favor, esa gracia y esa misericordia tuya no se apartará de nosotros, Padre. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, por lo bueno que eres, por lo precioso, Señor, por el consejo que nos das, Padre. Gracias por mostrarte Salvador, sanador, Padre, misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias porque hoy podemos caminar bajo ese favor y esa gracia, atendiendo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces la dureza de nuestro corazón, pero esperamos en ti, Padre. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor. Yo sé que tú tienes cuidado de ellos y quieres mostrarles grandes cosas, Señor. Hazlo, mi Dios, mi Rey. Pues eres nuestra paz, eres todo para nosotros. Te alabo y te exalto, mi Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. No pierdas la oportunidad de seguir fieles al Señor. Le hablo a su pastor Elian de Luz Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.